Dios los bendiga, hermanos. En esta hora estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que nos concede, la vida y la salud de poder estar disfrutando en esta hora el tiempo en compañerismo con ustedes. Les mando un fraternal saludo desde Ciudad Juárez, México. Estamos acá en la frontera norte de México con Estados Unidos. Somos vecinos de una ciudad que se llama El Paso, Texas. Y estoy agradecido con el Señor que Dios me da la oportunidad de expresar la palabra de Dios para ustedes en esta tarde. Agradezco la gentileza, la amabilidad y la confianza de nuestro hermano pastor Diego Guarumo por haberme prestado el tiempo y la oportunidad de predicar la palabra para el Tabernáculo Pereira en Colombia. Es un gran honor y es un privilegio para mí expresar estas palabras para ustedes en esta hora, hermanos. Y les mando un fraternal saludo a nuestro hermano Diego, su familia, a su hijo, nuestro hermano José Abraham, que ha sido el contacto, ha sido el puente para poder tener este enlace de compañerismo con ustedes. Un fraternal saludo en el amor de Cristo Jesús desde Ciudad Juárez, México. Y hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor, a lo que nos atañe, a lo que nos está en esta hora llevando a este compañerismo, la palabra del Señor. Y les pedimos que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Vamos a tomar la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, hermanos. En el capítulo 4 vamos a leer la palabra del Señor. Es una escritura hermosa, gloriosa, la palabra del Señor. Y vamos a tomarla en Apocalipsis capítulo 4. Dice la palabra del Señor así: Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Amén. Vamos a hacer una oración, vamos a inclinar nuestros rostros. Si usted tiene una necesidad, si usted tiene una petición, si usted tiene algún problema, alguna situación por la que usted está atravesando y usted quiere levantar su mano al Señor y decirle: yo te necesito, Señor. Yo soy una persona que ama tu palabra, cree tu palabra, y vamos a estar orando por usted. Usted tenga fe que usted puede recibir la petición de su corazón levantando su mano. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, hemos leído tu palabra, hemos leído la Biblia y sabemos y estamos ciertos y seguros, Señor, que mientras leemos tu palabra es una bendición. Porque dice en el libro de Apocalipsis: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Así que, Señor, mientras hemos leído tu palabra, yo sé que es una bendición para nosotros leerla, pero también será una bendición escucharla, Señor, en esta hora. Yo te ruego que al salir tu palabra sea la sanidad para los enfermos, tu palabra sea el bálsamo para el que lo necesita, Señor. Tu palabra sea la libertad para los que están cautivos, los que están presos. Tu palabra sea ánimo para el que no lo tiene, Señor. Tu palabra venga y refresque nuestra alma sedienta, Señor, porque si hay algo de lo que tenemos necesidad es de tu palabra, de tu espíritu. El salmista David lo expresó y dijo: así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y en esta obra, Señor, nos encomendamos en sus manos para este servicio. Bendiga a mis hermanos en Colombia. Bendiga a mis hermanos en México, Señor. Hay iglesias conectadas en esta hora en el compañerismo, Señor. También mirando el servicio, yo te ruego que tú seas con ellos. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, que en esta hora mis hermanos, mis hermanas sean bendecidos a través de tu palabra. Nos encomendamos en sus manos para el resto del servicio. Que usted nos hable de labio a oído, de corazón a corazón, como usted sabía hacerlo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bien, hermanos, vamos a estudiar la palabra del Señor en esta tarde. He estado trayendo una serie de enseñanzas a la iglesia local aquí en Juárez acerca de Apocalipsis 4, y es lo que hemos estado revisando, analizando, y cuando uno estudia la palabra del Señor uno se da cuenta que la palabra de Dios es rica, es vasta, tiene muchas cosas que enseñarnos la palabra del Señor. Es nuestro mejor periódico, es nuestro mejor internet. Hay veces nos enteramos de cosas que están pasando en Asia, en África, en otro continente o en otro país, y nos enteramos por medio del periódico o nos enteramos por medio del internet, de la computadora, usted sabe. Pero nos hemos dado cuenta a medida que ha pasado el tiempo
que nuestro mejor periódico o nuestro mejor internet es la palabra de Dios, la Biblia. Porque aún antes de que pasen las cosas, nosotros ya sabemos lo que va a acontecer. Aleluya. Amén. Y entonces nosotros nos venimos al conocimiento de este glorioso mensaje y hay veces nos quedamos sorprendidos de las cosas que aprendemos en la Biblia. Yo le doy gracias a Dios por este mensaje que nos ha llegado a nuestro corazón, a nuestra vida. Le doy gracias a Dios por ese profeta que nos envió en este último tiempo. Y es por eso que nosotros conocemos estos misterios. Porque Apocalipsis es un libro misterioso. Apocalipsis es un libro de símbolos. Y no cualquiera puede entrar en el libro de Apocalipsis. Solamente los ojos de un profeta, de un vidente, podían entrar al libro de Apocalipsis y revelarnos y enseñarnos lo que quería decir. Cada cosa, cada animal, cada personaje, el trono, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, el cordero lleno de ojos y lleno de cuernos, la bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra. Hermano, todo eso nosotros lo sabemos por el mensaje que Dios nos ha enviado. Si Dios no nos hubiera mandado ese mensaje, difícilmente hubiéramos sabido lo que significaba eso. Pero a causa de esto, hermano, yo quiero compartir con ustedes este mensaje. Dice el apóstol Juan en el capítulo 4, dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, me dijo: sube acá. Entonces, sobre esa parte que acabamos de leer, quiero titular este mensaje, con la ayuda del Señor: oí una voz que hablaba conmigo. Aleluya. Juan está oyendo una voz. Ahora, pero aquí dice la Biblia que oyó una voz que hablaba con él, pero aquí hace referencia, en el capítulo 4 hace referencia a que ya había hablado antes con él esa voz. Porque aquí está diciendo, la primera voz que oí, o sea que esta vez que está oyendo esta voz ya no es la primera. Ya había acontecido varias veces que él había oído esa voz. Y de eso queremos estudiar en esta tarde, esa voz que hablaba con Juan. El tema se titula: oí una voz que hablaba conmigo. Ahora, para saber qué era la voz que hablaba con él, nosotros la vamos a encontrar en el capítulo 1 de Apocalipsis. Regrese conmigo al libro de Apocalipsis, pero ahora tomemos el capítulo 1. Vamos a estudiar en esta tarde esa voz que hablaba con Juan. Oí una voz que hablaba conmigo. Entonces, vamos a ver la primera vez que esa voz le habla a Juan. Mire, Apocalipsis capítulo 1, verso 9 dice la palabra de Dios de esta manera. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Estaba prisionero, lo habían hermano metido al apóstol Juan a una isla donde no podía escapar, no había escapatoria para él por causa de predicar el evangelio. Él estaba predicando la palabra del Señor, él estaba predicando el evangelio, y por causa de eso es que a Juan lo metieron a esa isla, prisionero. No había escapatoria para él. Pero hermano Branham dice: ¿habrá algo que nos suceda a los hijos de Dios que no nos sea de bendición? Aleluya. Amén. Dijo, si Dios no hubiera mandado al apóstol Juan a la isla de Patmos, no tuviéramos el libro de Apocalipsis ahora. Pero Dios detrás de todo tiene un plan, tiene un propósito. Y cuando Dios mandó al apóstol Juan a la isla de Patmos, allí Dios le reveló el libro de Apocalipsis. Y dice Juan: yo estaba en la isla de Patmos. Y estando allí, yo estaba por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Por andar hablando de Jesucristo, por andar hablando la palabra de Dios, es que yo estaba ahí. Pero vamos a seguir leyendo el verso 10 del capítulo 1. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahí es la primera vez que Juan escucha esa voz. Pero dice que él la oyó atrás de él. Él estaba mirando aquellas cosas que le estaba mostrando el Señor. Y él estaba en esa isla de Patmos, hermanos, prisionero, encarcelado, por decirlo así. Y en medio de esa tribulación, en medio de ese problema, él escucha una voz.
Aleluya. Y dice que él oyó esa voz detrás de él. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esa voz que le habló a Juan le dijo, todo lo que ves y todo lo que oyes, escríbelo en un libro. Redacta todo lo que veas. Redacta todo lo que oigas. Y cuando termines de escribirlo, repártelo a estas iglesias. 7 iglesias que tú vas a tener que mandarle esto que yo te estoy mostrando, que yo te estoy enseñando. Porque hay un plan para esas iglesias. Aleluya, gloria al Señor. Pero entonces dice en el verso 12. Mire qué cosas, En el verso 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Aleluya. Esa voz estaba hablando con Juan y Juan quería ver quién estaba hablando con él. Y Juan fue explícito, dijo, cuando esa voz me habló y me dijo que él era el Alfa y la Omega y que escribiera todo lo que mirara y todo lo que había oído, entonces yo me volví para ver la voz. Él quería ver la voz. Él quería ver quién estaba detrás de esa voz. Yo me volteé hacia atrás. Yo me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Juan quería oír esa voz, pero también quería ver quién estaba hablando detrás de esa voz. Y dice la Biblia, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, cuando me volteé, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho por un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como de llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandecen en su fuerza. Aleluya. Eso era lo que estaba mirando Juan. Cuando él oyó esa voz y volteó para ver quién hablaba con él, eso fue lo que él miró. Pero entonces dice la Biblia en el verso 17, cuando le vi, porque primero oyó la voz y después volteó a mirarlo, y sí lo miró. Y mire qué va a pasar cuando Juan lo miró. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya. ¿Quién era el que estaba hablando con Juan? ¿Qué personaje estaba hablando con Juan? ¿Qué voz estaba hablando con Juan? Era la voz de nuestro Señor Jesucristo, porque se lo está diciendo, yo soy el que estaba muerto, pero ahora estoy vivo. Aleluya. Qué tremenda declaración, porque cualquiera de nosotros que está ahorita con vida, y si el Señor lo llamare a su presencia a descansar y alguien se muere, cualquiera de nosotros pudiera decir, yo soy el que estaba vivo, pero pues ahora ya estoy muerto, sin vida, ahora estoy en el lugar de descanso. Cualquiera de nosotros pudiera decir eso, pero el único que pudo decir, yo soy el que estaba muerto, pero ahora estoy vivo y vivo por los siglos de los siglos, es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces era la voz que hablaba con Juan. Esa era la voz que hablaba con él. Una gran voz como de trompeta. No se le olvide eso, porque ahorita vamos a estudiar eso. Una gran voz como de trompeta. Y esa voz lo acompañó a Juan durante el libro de Apocalipsis. Esa voz le hablaba a Juan. Esa voz le mostraba cosas. Esa voz le enseñaba cosas. Y entonces nos damos cuenta que esa voz que le habló en el capítulo 1, también le habló en el capítulo 4. Aleluya, gloria al Señor. Pero lo que le dijo la primera vez era para confirmarle que el que estaba hablando con él era el Alfa y la Omega. Era el principio y el fin. El que estaba muerto pero que ahora estaba vivo. El que tiene las llaves del infierno y de la muerte. Esa voz era la voz de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya.
Y le está diciendo: no tengas miedo porque yo estoy contigo. Aleluya, gloria al Señor. Yo estoy contigo, pero yo te voy a enseñar cosas que van a suceder. Así que empieza a apuntar. Y a partir del capítulo 2, termina el capítulo 1. Y a partir del capítulo 2, Juan empieza a escribir a las 7 edades de la iglesia. Y le escribe a la iglesia de Éfeso, y la iglesia de Esmirna, y a la iglesia de Pérgamo, y a la iglesia de Tiatira, y a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Filadelfia. Y por lo último, en el capítulo 3, para terminar el capítulo 3, termina dándole un mensaje el Señor a la iglesia de Laodicea. Y cuando termina en el capítulo 3, verso 22, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando Juan escucha eso, lo escribe. Y si usted tiene visión de águila, si usted tiene visión profética, usted se va a dar cuenta que con ese versículo, el versículo 22, Dios termina de trabajar con las 7 edades de la iglesia gentil. Cuando el último de los gentiles entra, cuando el último de los gentiles es salvo, cuando el último de los gentiles viene al conocimiento de la palabra del Señor, entonces Dios termina de trabajar con los gentiles y cierra la puerta de gracia. Escuche, cierra la puerta de gracia para los gentiles en la tierra, pero se abre una puerta eterna en los cielos. Aleluya, porque dice la Biblia, se termina el capítulo 3, verso 22, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el siguiente capítulo, el siguiente versículo es Apocalipsis 4, y Juan dice que miró en el cielo una puerta abierta. En la tierra una puerta cerrada, pero en el cielo, en la gloria, una puerta abierta. Aleluya. Y cuando él miró esa puerta abierta, la misma voz que le habló en el capítulo 1, le habla en el capítulo 4 y le dice: Juan, sube acá. Aleluya. ¿Qué es eso? Hermano Branham dice que eso es el rapto de la iglesia. Ese es el rapto de la novia. Juan tipificando la novia, Juan tipificando la iglesia. Dios le habla desde la gloria, desde el cielo, y le dice: sube acá. Dijo el profeta: eso es el rapto. Eso es el rapto de la iglesia. Amén. Cuando Dios termina de trabajar con los gentiles y entra el último al redil, entonces el Señor sacará a ese pueblo de la tierra y se lo llevará a la gloria. Aleluya. Entonces, hermano Branham dice en el mensaje Apocalipsis capítulo 4, en la página 24 dice: hubo una voz que lo llamó. Oh, esa voz. Oh, no puedo apartarme de esa voz, de aquel detrás de él. Entonces él miró alrededor y él le mostró las edades de la iglesia, por cuanto estaba parado en medio de las edades de la iglesia, con los 7 candeleros de oro. Entonces, cuando cesaron las edades de la iglesia, él escuchó esa voz. La voz que escuchó al principio cuando iba a empezar a hablarle a las iglesias. La voz que le dijo: todo lo que ves y todo lo que oyes, escríbelo porque se lo vas a mandar a las iglesias. Esa misma voz, cuando terminó de hablarle a las iglesias, la volvió a escuchar. Pero ahora le dijo: sube acá. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, cuando cesaron las edades de la iglesia, él escuchó esa voz. Esa voz se fue de la tierra y subió. Cuando allá en la gloria él fue, escuchó decir: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Esa voz. Hablemos de esa voz por un momento, porque nuestro tema se titula: oí una voz que hablaba conmigo. Aleluya, gloria al Señor. Mire, en algún tiempo, en alguna ocasión escuché un predicador que dijo: cuando la palabra viene y nos golpea y sentimos que nos está dando duro, ¿verdad?, a través de su palabra, dijo: dele gracias a Dios, porque todavía usted puede escuchar su voz. Pero el día que usted ya no escuche esa voz, entonces preocúpese, porque algo está pasando. Pero mientras Dios nos habla a nuestro corazón, mientras Dios viene y nos redarguye en nuestro corazón, hay veces hace uno una cosita mala, o dice una cosita mala, o miró algo malo, y ahí está la voz de Dios. Aleluya, redarguyendo nuestro corazón. Es tiempo de darle gracias a Dios, porque todavía podemos escuchar esa voz. Aleluya. Entonces en el verso o en el párrafo 137
Estoy leyendo de un mensaje que el hermano Branham lo tituló Apocalipsis capítulo 4, parte 1. Dice esa voz. Hablemos de esa voz por un momento. Tengo aquí algunas escrituras. Primero veamos Primera de Tesalonicenses 4 y veamos lo que la voz tiene que decir. A ver, vamos a ver qué tiene que decir esa voz. Acompáñeme a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Es una escritura que a lo mejor usted ya conoce, pero vamos a estudiarla. Vamos a ver de qué se trata esto. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Gloria al nombre del Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 16. Dice el profeta, veamos Primera de Tesalonicenses 4 y veamos lo que esta voz tiene que decir. Pues ya todos sabemos lo que tiene que decir antes de leerlo, ¿correcto? Sabemos lo que va a ocurrir. A ver, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a verlo. Primera de Tesalonicenses 4, 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. ¿Qué estamos leyendo? Estamos leyendo la escritura mejor conocida como el rapto. Bueno, hay gente que no le gusta que le digamos el rapto. Entonces llamémosle el arrebatamiento. Amén. Cuando Dios va a bajar por su pueblo, por su novia, por su gente. Porque usted sabe que Cristo Jesús vino a la tierra a pagar el precio por su pueblo, a comprar a la novia, a rescatar lo que se había perdido. Eso se lo dijo a Zaqueo. Zaqueo dijo, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Se habían perdido los hijos de Dios. Los hijos de Adán se perdieron desde el principio, pero a eso vino el Señor. Y usted sabe por el mensaje, nosotros hoy nos damos cuenta que Jesús viene 3 veces a la tierra. Jesús viene 3 veces, Jesús desciende 3 veces de la gloria aquí a la tierra. Y la primera vez que él viene, su primera venida que Él viene a pagar el precio por la novia. Él viene a redimir a la novia. Él viene a buscar a la novia. Él viene a salvar a la novia. Él viene a pagar el precio por ella. Es la primera venida de Cristo, cuando Él vino de la gloria a la tierra y murió en la cruz del Calvario. Pero después Él se va a la gloria y dice, yo me voy a ir porque yo voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y Él está ahora preparándonos ese lugar. Pero cuando Él termine de hacer eso y cuando Él termine de trabajar con la iglesia gentil, entonces Él bajará nuevamente. Aleluya. Él vendrá en su segunda venida. Y esta escritura que acabamos de leer es su segunda venida. Cuando Él venga a sacar de la tierra la iglesia que Él compró con su sangre. Cuando Él venga a sacar de la tierra, cuando Él venga a sacar de este mundo a un grupo, a una novia que se vistió con la palabra de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, la tercera venida de Cristo ya es cuando Él venga de la gloria, pero ya no viene solo. Ahora Él vendrá con su pueblo, con su iglesia, con su gente, para reinar por 1000 años sobre la tierra. Después acontecerán más cosas, más acontecimientos proféticos y después la eternidad. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros vemos esta escritura de Primera de Tesalonicenses, esto es el rapto. Pero el rapto no acontece por un cerrar y abrir de ojos. El rapto viene en 3 etapas. Ustedes lo saben, ustedes lo han estudiado, ustedes lo han visto. Y esas 3 etapas, esos 3 elementos, esas 3 etapas del rapto son: la primera, dijo el apóstol Pablo, el Señor mismo con voz de mando. ¿Qué es la voz de mando? O quizás usted la conoce como voz de aclamación. Es un mensaje, es un anuncio. Es Mateo capítulo 25, una voz que le dijo a las 10 vírgenes: prepárense, alístense, porque viene el novio, salid a recibirlo. Hermano Branham dice
que esa voz de aclamación, esa voz de mando es un mensaje urgente para que la novia se prepare para la boda. Aleluya, gloria al Señor. Pero yo quiero que usted se fije en esto. Dios usa su voz. El tema se titula Oí una voz que hablaba conmigo. Y para el rapto, Dios usa su voz. En la primera etapa del rapto, en la voz de aclamación, en el mensaje, Dios usa su voz. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que nosotros estamos viviendo en los días de la voz. Aleluya, gloria al Señor. Sino que en los días de la voz. No en los días de los pies, no en los días de las manos, no en los días de la cintura, no, en los días de la voz. Porque este mensaje que nosotros creemos, nosotros lo creemos que es la voz de Dios. Ni siquiera es la voz de William Branham, ni siquiera es la voz de un hombre mortal, es la voz de Dios. Mire, cuando el hermano Branham habla de Moisés, dice el hermano Branham que cuando Dios quería usar a Moisés, y Moisés hablaba la palabra, y Moisés profetizaba, y Moisés hablaba aquellas cosas, dice, ese era Dios en Moisés. Ese era Dios hablando a través de Moisés. Era la voz de Dios en la boca de Moisés. Pero cuando la unción lo dejaba, cuando la unción abandonaba a Moisés, ese seguía siendo el mismo Moisés. Aleluya. El Moisés humano, el Moisés de carne y hueso. Pero cuando la voz de Dios bajaba, cuando el Espíritu de Dios bajaba sobre Moisés, era la voz de Dios a través de Moisés. Y cuando la voz de Dios venía sobre el profeta, cuando la unción de Dios, cuando el Espíritu de Dios venía sobre el profeta, entonces nosotros podemos creer que era la voz de Dios, hablando, usando a un hombre de carne y hueso para bendición de nuestras almas. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, ¿qué es voz de mando? ¿Qué es voz de aclamación? Es un mensaje urgente. Prepárense. Dice el libro de Apocalipsis que aquella voz gritó: salid en medio de ella, pueblo mío. Es el mensaje de restauración. Es lo que creemos nosotros ahora. Estamos viviendo en ese tiempo, en la voz de aclamación. Pero no se queda allí. El rapto no solamente es eso. No es solamente la voz de mando. No es solamente la voz de aclamación. ¿Qué más es? Voz de arcángel. ¿Qué es voz de arcángel? Voz de arcángel, hermano Branham dice que arcángel se compone de dos vocablos: arcos y gelos. Arcos, que significa jefe, y gelos, que significa ángeles. El jefe de ángeles, arcángel, es una voz mayor, es una voz de autoridad. Y dijo el profeta: ¿y qué significa esa voz de arcángel? Esa voz de arcángel es una voz de resurrección. Es una voz que va a sonar y es una voz que va a traer resurrección a los muertos. Aleluya, gloria. Primero, la voz de mando es para sacarnos del mundo, para sacarnos de la denominación, para sacarnos de las tinieblas a su luz admirable. Voz de aclamación, un mensaje de preparación, un mensaje que preparará al pueblo, que preparará a la novia. Pero después de que la novia esté lista, después de que la novia esté preparada, hay algunos hermanos que se nos han adelantado en el camino y están yaciendo allí en una tumba fría. Ahí está su cuerpo, pero su alma no está ahí. Su alma está en el lugar de descanso de los hijos de Dios. Aleluya. Pero ellos que están allí, dice la Escritura, que ellos no pueden ser perfeccionados sin nosotros. Y nosotros no podemos ser perfeccionados sin ellos. Entonces, para que lleguemos a la perfección, Dios tendrá que sacarlos de la tumba. Aleluya. Dios tendrá que regresarlos a la vida. Dios tendrá que traerlos otra vez a la tierra. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la voz de arcángel. La misma voz. La voz de mando. Pero ahora convertida en voz de arcángel. En voz de resurrección. Aleluya, gloria. Mire lo que dice el profeta en el párrafo 138, dice: la misma voz que llamó a Juan, sube acá, es la misma voz que algún día llamará a la iglesia. Amén, gloria al Señor. Es la misma voz. La voz que le habló a Juan en el capítulo 1, la voz que le habló a Juan en el capítulo 4, es la misma voz que algún día llamará a la iglesia. Sube acá. Gloria al nombre del Señor.
En el párrafo 139 dice: también la misma voz que llamó a Juan a subir es la misma voz que llamó a Lázaro de la tumba. Gloria al nombre del Señor. La misma voz del arcángel. Cristo es la voz del arcángel. ¿Ven? Oh, la voz de trompeta de Cristo llamó a Juan a subir. Y la misma voz llamó a Lázaro. Mire, hermano, qué tremendo. En alguna ocasión hice esa expresión y algunos hermanos dijeron que estaba bien. Yo les dije: hermanos, si ustedes leen la Biblia, ustedes van a encontrar que Jesús nunca predicó en funerales. Jesús nunca predicó en ningún funeral. ¿Por qué? Porque cuando Él llegaba a los funerales, el muerto resucitaba. Aleluya, gloria a su nombre. Lo llamaron a traer para que orara por la hija de Jairo. Estaba enferma de gravedad. Y cuando iban en camino, usted sabe la Biblia, dice la escritura que vinieron unos amigos de Jairo y le dijeron: ya no molestes más al maestro, tu hija se ha muerto. Y quizás el semblante de Jairo decayó, porque dice la Biblia que Jesús volteó y le dijo: Jairo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Aleluya. Solamente cree, Jairo, y verás la gloria de Dios. Y la Biblia dice que siguieron caminando hacia la casa de Jairo. Y cuando llegó a la casa de Jairo, dice la Biblia que ya estaban cantando canciones de funeral. La Biblia dice que ya estaban así, triste, la gente estaba llorando porque la niña ya se había muerto. Y dice la Biblia que Jesús lo primero que hizo fue sacar a toda la gente de la casa. Los sacó a todos fuera de la casa. Y nada más agarró a la mamá y al papá. Dijo: vayan conmigo a la recámara. ¿Dónde está la muchacha? Y fueron a donde estaba la muchacha acostada, sin vida. Ya aquella muchachita, su problema había agravado, quizás su enfermedad, qué sé yo, ya había agravado. Y ella pereció, la vida se le fue. Dice la Biblia que Jesús se puso cerca de la muchacha. Escúcheme, se puso cerca de la muchacha y le dijo: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Aleluya. Mire, cuando Jesús le habló a aquella muchachita, dice la Biblia que la muchachita regresó a la vida. Pero Jesús tuvo la suficiente sabiduría de hablarle específicamente a ella. Talita cumi, a ti te digo, a ti, nada más a ti. ¿Por qué? Porque cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro, también cuando llega Jesús a la tumba de Lázaro, Él llora ante la tumba de Lázaro después de haber recordado tantos buenos y gratos momentos que vivió con Lázaro. Pero dice la Biblia que Jesús lloró. San Juan 11:35. Y yo me lo he imaginado muchas veces a Jesús llorando y terminando de llorar, secarse sus lágrimas y hacerse un poco para atrás. Aleluya. Y en algún momento yo llegué a pensar que Jesús no había gritado. En algún momento yo llegué a pensar que Jesús no había exclamado a gran voz. Pero yo le voy a leer algo que dice el profeta. Ahorita le voy a leer algo que dice el hermano Branham aquí. Y dice el hermano Branham que él clamó fuerte. Fue una voz fuerte cuando él le dijo: Lázaro, sal fuera. Hermano, dice que aquella voz fue una voz fuerte. Mire. Oh, la voz de trompeta de Cristo llamó a Juan a subir. Y la misma voz llamó a Lázaro. ¿Han notado que ante la tumba de Lázaro él llamó con una voz fuerte? Aleluya. No fue así quietecito: Lázaro, ven fuera. Pero Lázaro, ven fuera. Lo llamó de entre los muertos. Aleluya. Y dijo el profeta: Jesús tuvo que mencionar el nombre de Lázaro, porque si no hubiera mencionado el nombre de Lázaro y solamente hubiera dicho ven fuera, dijo, todos los muertos se hubieran levantado. Aleluya. Todos hubieran salido a la vida. ¿Por qué? Porque era la voz de resurrección, era la voz de arcángel a través de Jesús. Llegó el momento que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Entonces, si Él era la resurrección y Él estaba hablando, ¿qué era la voz que estaba saliendo de Él? La voz de resurrección. Aleluya, gloria a su nombre. Y dice la Biblia que para el tiempo de la segunda venida de Cristo, esa voz de resurrección sonará nuevamente. Ahora mire, vamos a ir cerrando esto.
Estaba yo estudiando estas cosas gloriosas, maravillosas. Y como el hermano Branham dice que él llamó con voz fuerte a Lázaro. Él lo llamó con voz fuerte, porque lo estaba sacando de entre los muertos. Y mientras yo estaba estudiando eso, el Señor me llevó a una escritura. Y yo quiero que usted me acompañe al libro de los Salmos, Salmo 29. Mire, acompáñeme al Salmo 29 y usted se va a dar cuenta de algo maravilloso, algo glorioso. Aleluya. Salmo 29. El Salmo 29 dice así. Porque el hermano Branham dice que cuando él llamó a Lázaro, él lo llamó con una voz fuerte. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a ver si hay Biblia para eso o no hay Biblia para eso. Vamos a ver. Salmo 29, 1. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Por eso es que nosotros adoramos su nombre. Glorificamos su nombre. Mire, una ocasión Jesús estaba orando y dijo: Padre, glorifica tu nombre. Aleluya. Glorifica tu nombre, Padre, dijo. Y dice la Biblia que tronó una voz y dijo: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Aleluya, gloria a su nombre. Le damos gloria y le damos honra a ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Verso 3, póngale atención al verso 3, porque eso es algo tremendo. Mire, 29:3 de los Salmos. Voz de Jehová sobre las aguas. Ahora yo le pregunto algo. ¿Había leído usted esa escritura? A lo mejor sí, a lo mejor hasta la tiene subrayada. Pero muchas veces leemos la Biblia, ¿verdad? Y no nos detenemos a escudriñar, como dijo Jesús: escudriñen las escrituras, porque os parece que en ellas encontráis la vida eterna. Aleluya. Ahora, ¿qué es escudriñar? Es estudiar, es escarbar, es analizar, es meditar, es tratar punto por punto lo que la Biblia nos está enseñando. Y cuando dice la Biblia, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de la gloria, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Y luego, ¿qué dice? Voz de Jehová con potencia, o sea, con poder. Es una voz fuerte, es una voz autoritaria, es una voz con poder, es una voz con potencia. ¿Qué dijo el profeta de Dios? Que cuando Jesús había hablado a Lázaro, dice, él le habló con una voz fuerte. Aleluya. Porque la voz de Jehová, la voz de Dios es una voz fuerte. Dice la Biblia que cuando ruge el león, ¿quién no temerá? Aleluya, gloria al Señor. Pero yo quiero que analice esto conmigo, mire. Voz de Jehová sobre las aguas. Ahora, si nos pusiéramos a meditar humanamente, ¿qué caso tiene? ¿Qué caso tiene que usted le hable a las aguas? Voz de Jehová sobre las aguas. Como si usted va a un mar, ¿verdad? O a un río, o a una laguna, a un lago, qué sé yo. Y usted se pone ahí a la orilla del río, o del mar, o de la laguna, y usted le dice a la mar: a ver, mar, ven para acá, acércate para acá. Si usted tuviera el poder para hacerlo, ¿verdad? Si usted le hablara al agua y le dijera: a ver, vente para acá, hazte para acá. ¿Qué necesidad hay? Pues no, yo no le miro mucho provecho a eso, ¿verdad? Cuando dice la Biblia, voz de Jehová sobre las aguas. Ahora yo quiero que usted medite profundamente en esta declaración. La voz de Jehová sobre las aguas. Si usted se pone a pensar, si usted se pone a meditar, si usted se pone a escudriñar las escrituras, usted se va a dar cuenta que Dios desde el libro de Génesis le ha hablado a las aguas y las aguas le han obedecido. Dios desde el libro de Génesis le ha hablado a las aguas y las aguas le han obedecido. Mire, vamos a verlo rápidamente porque quiero terminar con esta parte. Génesis capítulo 1, dice la Biblia en el libro de los Salmos, Salmo 29:3, la voz de Jehová
sobre las muchas aguas. Voz potente, voz de potencia, voz de Jehová sobre las muchas aguas. ¿Pero por qué? ¿Por qué sobre las aguas? Bueno, vamos a ver. Génesis capítulo 1, verso 6. Luego dijo Dios: hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Aleluya. Y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas. ¿Qué está haciendo Jehová Dios? Le está hablando a las aguas. Sepárense las aguas de las aguas. Júntense las aguas. Aleluya. La voz de Jehová sobre las aguas. Mire qué tremendo. Estoy leyendo en el capítulo 1, en el verso 9. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Dios desde el principio hablándole a las aguas, y las aguas le obedecían. Las aguas le hicieron caso porque era la voz de Dios, voz de Jehová sobre las aguas. Bueno, pasan los años, pasan milenios, pasan tiempos, y usted mira al Señor Jesús en una barca. Aleluya, gloria al Señor. Usted mira al Señor Jesús en una barca, durmiendo. Hermano Branham titula ese mensaje: vayan y despierten a Jesús. Aleluya. Amén. Usted dice: pero ¿cómo va a ser posible que Jesús dormido? Bueno, dice la Biblia que Jesús le dijo a sus discípulos: ahorita vengo, ahorita regreso. Voy a ir a descansar un poquito allá al camarote, ¿verdad? Y mientras ellos iban en aquella barca, dice la Biblia que Jesús se fue a recostar, a descansar un poquito. Y cuando Jesús estaba descansando, dice la Biblia que vino una gran tempestad sobre la mar. Y se levantaban las olas y la barca se movía de un lado para otro. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de viajar en barco? Hermano, es una experiencia tremenda. Usted mira para todos lados y no hay escapatoria. Todo es agua, todo es mar. Imagínese, hermano, no hay tierra firme en el mar, todo es agua, todo se mueve. Dice el hermano Branham que se vino una gran tempestad, eran cientos de demonios queriendo anegar aquella barca donde iba Jesús. Hasta que llegó el momento que los discípulos no aguantaron más y comenzaron a gritar: maestro, maestro, sálvanos que perecemos. Y Jesús salió. Aleluya. Gloria. Jesús salió en medio de la tormenta. Jesús salió en medio del problema. Yo le digo algo: si usted tiene un problema, si usted tiene una dificultad, clame a Jesús, háblele a Jesús, y Él va a venir en el medio del problema, en el medio de la aflicción, en el medio de la angustia, en medio de la tempestad. Él se hará presente. Pero háblele a Jesús, clámele con todo su corazón. Dice la Escritura: clama a mí y yo te responderé. Aleluya, gloria. Los discípulos le clamaron a Jesús y le dijeron: maestro, sálvenos que perecemos. Y Jesús salió y dijo: ¿qué está pasando? Y dijeron los apóstoles: no, mira la tempestad, que perecemos. Aleluya. Y dice la Biblia que Jesús le habló ¿a quién? Gloria, a las aguas. Aleluya. Jesús le habló a las aguas, Jesús le habló a la mar, Jesús le habló a la tempestad y le dijo: mar, tempestad, calla, enmudece. Y dice la Biblia que la mar se calmó, se tranquilizó. ¿Por qué, hermano? Hubo bonanza sobre la mar. ¿Sabe por qué? La voz de Jehová sobre las aguas. Ese mar, esas aguas reconocieron la voz que les había dicho en el principio: sepárense las aguas de las aguas. Aleluya, gloria a su nombre. Era la misma voz. La voz de Dios en Génesis, ahora la voz de Dios en el Señor Jesucristo, cuando Él le dijo a la mar, a las aguas: cálmense, tranquilícense. La mar supo reconocer esa voz. Así como Juan reconoció aquella voz, la primera voz que habló conmigo en el capítulo 1, y ahora habla conmigo en el capítulo 4, la voz que oí primero que hablaba conmigo, dijo Juan. Es la misma voz, voz de Jehová sobre las aguas. Ahora, bueno, ¿qué tiene que ver eso con el rapto, hermano Tito? Bueno, porque la Biblia dice que la voz de Jehová sobre las aguas,
Y cuando nosotros miramos los tipos y las sombras del libro de Apocalipsis, usted va a encontrar en la escritura, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, en el verso 15, dice la Biblia: me dijo también, las aguas que has visto, aleluya, donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Amén, gloria al Señor. Entonces, aguas en la Biblia significa gentes, significa pueblo, significa naciones, significa personas. Y si la Biblia dice que la voz potente de Dios estará sobre las aguas, es porque algún día esos muertos en Cristo oirán la voz de arcángel, oirán la voz de resurrección, oirán la voz de Dios, voz de Jehová sobre las aguas. Y luego dice: voz de Jehová sobre las muchas aguas. Aleluya. No solamente los muertos van a oír esa voz, los vivos también la van a oír. Aleluya. Gloria. Los vivos y los muertos van a oír esa potente voz de Dios, esa voz fuerte de Dios, esa voz potente de Jehová. Voz de Jehová sobre las muchas aguas. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que quedemos, seremos transformados, aleluya, en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces dice la Biblia, la última cosa, y con esto cerramos, dice la Biblia que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y en las tres partes Dios usa su voz. La voz de mando, y luego la voz de arcángel, y la trompeta también vuelve a usar su voz. Dice el hermano Branham en el párrafo 140: y él respondió. Bueno, estamos hablando de Lázaro, ¿verdad? ¿Ha notado que ante la tumba de Lázaro él llamó con una voz fuerte? No fue así quietecito: Lázaro, ven fuera. Pero Lázaro, ven fuera. Lo llamó de entre los muertos. Y él respondió: heme aquí. Y él salió de entre los muertos, después de muerto y el cuerpo pudriendo. Esa voz le dijo a Juan: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y esa misma voz sonará cuando los muertos en Cristo resuciten. Voz de Jehová sobre las aguas, voz potente sobre las muchas aguas, la voz fuerte de Dios, la voz de arcángel, la voz de resurrección de Dios va a sonar entre las muchas aguas. Por eso dice la Biblia: el que tiene oído, oiga la voz de Dios, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esa misma voz sonará cuando los muertos en Cristo resuciten, y con trompeta. La trompeta, ¿qué es una trompeta? La voz de Cristo. La misma que sonó y lo llamó a subir. Él escuchó la voz como de trompeta que le dijo: sube acá. Ven cómo será la resurrección. Será en un momento, en el abrir y cerrar de ojos. Esa voz clara. Y él llamará a la iglesia diciendo: salgan de ahí. Esa gran voz de llamado, que Dios me ayude a oírla en aquel día. Amén, gloria a su nombre. Así como Juan escuchó esa voz una vez en el libro de Apocalipsis capítulo 1, luego la escuchó en el capítulo 4, amén, pero en el capítulo 4 esa voz fue: sube acá. Algún día, dijo el profeta, esa voz la oiremos nosotros, y que Dios nos ayude para oírla en aquel día. Que el Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos. Un placer haber estado con ustedes. Yo espero con todo mi corazón haber hecho lo mejor posible para compartir con ustedes esta palabra. Yo espero en el Señor que haya sido una bendición para ustedes. Agradezco nuevamente a nuestro hermano pastor Diego para la gentileza que tuvo para haberme invitado. Dios les bendiga. Hagamos una oración para terminar este servicio. Gracias, Señor. Te adoramos, bendecimos tu nombre. Gracias por tu palabra, Señor, porque tú eres bueno, porque tú no fallas, porque tú eres santo, Señor. Porque así como dijo Juan, yo oí una voz que hablaba conmigo. Yo oí esa voz. Y dice que la oyó en el capítulo 1 para mostrarle las 7 edades de la iglesia. Pero también la oyó en el capítulo 4 cuando terminaron las edades de la iglesia. Pero ¿cómo la oyó? ¿Para qué la oyó? Para irse en el glorioso rapto.
Oh Señor, algún día esa misma voz tronará fuertemente sobre las muchas aguas. Algún día esa voz, Señor, se volverá a escuchar. Y estamos muy cerca, Señor. No está lejos ese tiempo. No está lejos ese momento, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que seas con nosotros para que podamos escuchar ese día, esa gran voz potente de Jehová. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendiga a mi hermano Diego, a su familia, Señor. Bendiga a su iglesia, a su localidad, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesucristo los ponemos en tus manos. Ponemos en tus manos la iglesia de Pereira, Colombia. Gracias por este privilegio que me da, Señor, que me concede de expresar estas palabras a mis hermanos. Bendígales grandemente. Padre, yo pongo en sus manos esta congregación, esta iglesia, Señor. La novia de Jesucristo, Padre, las ponemos en sus manos. Cuídenos, protégenos, sane a los enfermos, libere a los cautivos. Que al mencionar su nombre la gente reciba lo que está pidiendo, Señor. Porque tú dijiste en tu palabra que si algo pidiéramos en tu nombre, tú nos lo ibas a dar. Y así que en esta hora nosotros oramos con fe. Oramos creyendo que tú eres un Dios todopoderoso. Y oramos en el nombre que es sobre todo nombre. El nombre que es respetado en los cielos. El nombre que es respetado en la tierra y debajo de la tierra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Shalom.